Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso constructivo en edificaciones. Ya vamos a tocar una serie de conceptos relacionados a construcción de una edificación para luego poder explicar más adelante el tema de movimiento de tierras. ¿Ok? Entonces, la definición de una edificación lo da el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya está en la norma G050, nos dice que es una obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, las cuales pueden ser un hospital, un estadio, colegio, universidad, mercado, vivienda, etc. ¿Ya? Entonces hay que tener claro el concepto de lo que es una edificación. Cuando nosotros construimos edificaciones, existe lo que se denominan sistemas estructurales, ¿ya? La palabra correcta es sistemas estructurales. Cuando yo quiero, por ejemplo, ven una vivienda que se hace con ladrillos, con columnas, el sistema estructural se llama albañilería, ¿no? Aquí está, albañilería o muro portante. ¿Ya? Puede ser una vivienda de albañilería, de un sistema estructural de albañilería confinada o de muros portantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá quien va a trabajar va a ser los muros y las columnas. ¿Ok? El otro tipo de sistema estructural es el aporticado, que vendría a ser este de aquí, miren. Este sistema que solamente está compuesto de columnas y vigas. ¿Ya? Columnas y vigas. ¿Y qué pasa en la parte donde van a ir los muros? Los muros van a ser solamente delimitadores de ambientes. Por ende no van a resistir ningún tipo de carga. ¿Por qué hay que tomar en cuenta estos dos tipos de edificación? Pues porque en uno, como verán, miren, tenemos acá muro, columna, muro. Acá de alguna otra manera el concreto que ingresa en esta columna va a ser mayor al que ingresaría en una columna que no fuera de tipo albañilería, sino de tipo aporticado. Claro, todo el sistema estructural es básicamente, ¿no? Columna, viga, columna, o sea, aporticado, ¿no? Crea un pórtico. Y claro, entre pórtico y pórtico están unidos mediante lo que es la losa de entrepiso, ¿no? La losa aligerada o losa maciza, ¿no? Puede ser también. Losas nervadas, etcétera. Y finalmente, si combinamos ambos sistemas estructurales, tenemos el sistema mixto o dual, como se aprecia en esta imagen de aquí. ¿Ya? Sistema mixto dual, en los cuales pues combina lo que es la albañilería con lo que son pórticos en varias direcciones. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos en un eje de esta edificación tenemos lo que son placas, ¿no? Placas. Y en el otro eje no tenemos la misma densidad de placas. Entonces miren, es un sistema mixto de pórticos reforzados por muros de carga, bueno, esto ya es un término más más técnico, pero básicamente lo que indica un sistema mixto o dual es que en una dirección está cargado de muros estructurales, de muros de carga, y en el otro lado tenemos el sistema convencional de pórticos, ¿no? Columna, viga, columna. Entonces aquí tenemos, ¿no? En lo que es albañilería confinada tenemos que los elementos principales van a ser los muros o paredes. Ellos van a ser los que van a trabajar conjuntamente con las columnas. Entonces la transmisión de carga se da de la viga al muro, del muro al sobrecimiento, luego al cimiento y luego al suelo. ¿Ya? Vigas, muro, sobrecimiento, cimiento y suelo. En cambio, en un sistema aporticado, los elementos son los marcos o pórticos. Ellos van a ser los que van a resistir el peso, las cargas de la estructura. La transmisión de carga se da de la siguiente manera. Se da mediante viga, columna, zapata, suelo. La viga, la columna recibe la carga de la viga, luego se traspasa a la zapata y finalmente al suelo. Y mixto es una combinación de ambos, ¿no? Ambos tipos de construcciones en una edificación. Bueno,
La albañilería, según la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que son elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de un muro. O sea, la albañilería está compuesta por lo que es el muro y las columnas de confinamiento. ¿Ya? Primero se construye el muro y luego se vacían las columnas para que amarren los muros. Estos muros pueden estar dentados o no pueden estar dentados. La dentadura que se le deja los muros para que a las columnas es para que tenga un mayor amarre, ¿ya? Pero si el diente del muro es mucho mayor, puede quebrarse, puede romperse. Tiene que tener una determinada dimensión. Entonces, el muro, dice, la cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal sobre cimiento para los muros del primer nivel. O sea, en un primer piso sería sobre cimiento, columnas y vigas. ¿Ya? Todo este sistema sería la albañilería. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo es que se transmiten estas cargas al suelo. Transmisión de cargas de una vivienda al suelo. Ya hemos visto aquí cómo se da en lo que es albañilería y lo que es pórtico. En este caso tenemos lo que es básicamente la losa transporta a la viga al muro, el muro al sobrecimiento, al cimiento y finalmente al suelo. De esa manera se transmiten las cargas en un sistema estructural de albañilería. A ver, tenemos acá, miren, cimientos corridos. Antes de vaciar el cimiento corrido debemos tomar en cuenta, debemos colocar el acero de la columna para que quede empotrado al suelo, ¿no? Luego que vienen los sobrecimientos, ¿no? Miren acá el cimiento, luego el sobrecimiento. El sobrecimiento me va a permitir poder asentar los ladrillos a una altura por encima del piso a fin de alejarlo de lo que es la humedad, ¿no? Sabemos que el ladrillo es ciertamente propenso a lo que es la humedad, ¿no? No sé si han visto, le empieza a ocurrir eflorescencia, se pone blanco, empieza a aparecer ciertas manchas blancas, ¿no? Entonces, por eso que el sobrecimiento, su función, aparte de que le da una superficie de apoyo al ladrillo, está elevado para alejarlo de la humedad. Ya, entonces, una vez que se construyen los muros, luego, mira, entre muro y muro se tiene que construir una columna, y la columna se va a tener que encofrar por dos lados nada más, ¿no? Por dos lados. Si fuera aporticado, tendría que hacer el encofrado por 4 lados. Ya, entonces, conocer este tipo de sistemas estructurales me va a permitir realizar un adecuado metrado. ¿Ya? Y lo que les dije aquí, ¿no? De la dentadura del ladrillo, puede haber diente o puede también que no haya diente, va a depender de eso, del diseño, ¿no? Bueno, nuevamente el tema de las cargas, voy a pasarlo aquí. Este es ya para una estructura tipo porticada, miren. Acá el muro se va a construir después solamente para delimitar ambientes. El muro no va a tener función estructural. Tenemos aquí algunos elementos de lo que es planos de cimentación, ¿no? Plano de detalle de cimentación de una estructura porticada. Aquí abajo tenemos zapatas combinadas, dice, ¿no? Un pequeño detalle, y arriba una planta de cimentación. Y el sistema dual o mixto, ¿no? Son pórticos y muros de carga, ¿no? Ambos, miren, acá se aprecia mejor, ¿no? En algunos ejes se le coloca una mayor densidad de muros y en los demás ejes se les deja tipo aporticado. ¿Ya? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta también al momento de realizar bueno, esta tabla de desperdicios ya se muestran para distintos tipos de materiales, pero ojo, cuando nosotros hagamos lo que son metrados,
nosotros no vamos a considerar ningún tipo de desperdicio, ¿ya? Solamente lo traigo aquí a colación para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Hay algunas personas que cuando hacen el metrado, por ejemplo, concreto ya, concreto, vamos a colocar aquí concreto, volumen de concreto, luego de calcular te sale, no sé, 100 metros cúbicos, pues, ¿no? 100 metros cúbicos, ahí está, paso, ¿ya? Ah, ya, pero dice falta el desperdicio del concreto. Ya, el desperdicio, miren, mezcla para concreto, te dice que es un desperdicio del 5%. Ah, entonces lo voy a multiplicar por 1.05. Lo multiplico por 1.05 y tendría mi metrado final 105 metros cúbicos. No, ¿cierto? No, eso está mal. Esto está mal, ¿ya? Los desperdicios no se consideran en los metrados. Los desperdicios se consideran en los análisis de costos unitarios, ¿ya? Ojo ahí, en los análisis de costos unitarios lo van a aprender a formular cuando lleven su curso de costos, ¿ya? Entonces, estos desperdicios se van a considerar en el análisis de costos unitarios, ¿ok? A ver. Bueno, también hay que tener en cuenta ciertos conceptos de lo que es concreto, dosificación, tabla de cuantificación de materiales, experiencia en campo, etcétera, ¿no? Cantidad de materiales, dosificación, cuantificación, ¿ok? Son algunos conceptos que mínimamente debemos conocer, ¿no? Pero cuando al momento de realizar un metrado quizás no sea tan relevante, porque tú, ¿qué necesitas saber? Lo único, por ejemplo, concreto, en algunos casos tú vas a tener que, aparte de decir concreto, ¿ya? Voy a poner concreto, aparte de decir la resistencia, no sé, 210, disculpen, no estoy con el mouse y no puedo dibujar, no puedo trazar adecuadamente. Tú puedes decir concreto 210, ahora puedes aquí añadirle quizás con impermeabilizante, como partida, ¿no? Porque tú has estimado conveniente de que este concreto va a estar expuesto, pues, ¿no? O va a ser contenedor de superficies de agua, no lo sé. Por ejemplo, concreto en una piscina, ¿no? ¿Se acuerdan las fotos que les mostré de una piscina? La piscina sí o sí necesitamos un menor porcentaje de vacío, ¿no? Entonces tiene que ser lo más impermeable posible este concreto. Entonces, hay que tener ciertos conocimientos quizás con acelerante de fragua, ¿no? Con reductor de aire, no lo sé. Entonces, hay que tener cierto concepto de lo que es la tecnología del concreto. Entonces, estos conceptos que están aquí nos va a servir no para metrado, sino más práctico va a ser cuando hagamos análisis de costos unitarios. Pero, como les dije, hay que tener cierto conocimiento de lo que es tecnología del concreto. Por ejemplo, el concreto ciclopio. ¿Qué vendría a ser el concreto ciclopio? El concreto ciclopio es agregado, hormigón, ¿ya? Más cemento, más agua, más un determinado porcentaje de piedra mediano grande, ¿ya? Como se da en este caso, ¿ya? O también en esta imagen, ¿ya? Este también es concreto ciclopio, pero para otros tipos de obras. Son para ser emboquillados en badenes o en salidas de alcantarillas, ¿ya? Pero básicamente para lo que es un cimiento corrido, cuando los cimientos corridos en una edificación, por lo general lo hacen con concreto ciclopio, o sea, hormigón, cemento y piedras grandes de hasta 8 o 10 pulgadas. Por ejemplo, la dosificación, o sea, la cantidad de materiales intervinientes para producir este tipo de concreto, te dice que debe ser de una proporción de 1 en 10 más 30% de piedra grande. Ahora, ¿qué es piedra grande? Piedra grande puede ser una piedra de 8 a 10 pulgadas, ¿no? Eso tendrías que especificarlo, ¿no? Más a detalle en el expediente técnico. Pero tú, como nombre de partida, puedes ponerlo así. Y al final tú vas a cuantificar solamente el volumen
del cimiento, no te vas a hacer ningún problema. El ver cuántas piedras van a entrar, cuánto de arena, cuánto de cemento, eso se va a cuantificar en los análisis de costos unitarios, ¿ya? O sea, nosotros, ¿qué nos importa aquí? Simplemente tener cierto conocimiento, ¿no? Saber, hay concreto ciclopio, hay concreto simple, concreto armado. Pero al final, ¿en qué deriva para nosotros esto? Nosotros vamos a calcular solamente un volumen, ¿no? Largo por altura, o ancho por largo y altura, ¿no? Y la longitud, que sería base por altura y la longitud L. Multiplicas y sacas el volumen, ¿cierto? De un determinado elemento estructural, en este caso de una cimentación. Aquí está, ¿no? Cemento, hormigón, piedra grande y agua. Por lo general las resistencias a la compresión, ¿no?, del concreto ciclopio varían entre 100 a 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá tenemos uno de 80, pero muy bajo ya. Bueno, aparte que aquí solamente va a ser, como es un emboquillado, no es que acá va a pasar edificio, se va a sustentar un edificio, ni va a estar sometido a grandes cargas. Este emboquillado solamente es para recibir la escorrentía de las aguas pluviales, así que no necesita una resistencia mucho mayor. Pero por eso en promedio el concreto ciclopio debe estar entre 100 a 140 kilogramos por centímetro cuadrado. No, 1 en 10. A ver, vamos explicando, a ver, para que una vez quede claro. Como es concreto ciclopio, es 1, que sería una proporción, proporción. Yo no sé si es una bolsa de cemento, un metro cúbico de cemento, un pie cúbico de cemento, no lo sé. Pero el 1 siempre al inicio es el cemento. En este caso es un qué, puede ser un gramo, un centímetro cúbico. En este caso es volumen, ¿ya? Estas dosificaciones que son, digamos, generales, ¿no?, por no decir empíricas, ¿no? 1 en 10 quiere decir que una proporción de cemento por 10 proporciones de hormigón. ¿Ya? Hormigón es un tipo de agregado heterogéneo que se encuentra en diversas canteras, que es una combinación de arena, de piedra, pero no en proporciones homogéneas, sino son proporciones heterogéneas. Entonces, como las resistencias son bajas, no es necesario tener mucho control de calidad de este tipo de material, que es hormigón. Ahora, si tú dices, yo voy a hacer concreto para un edificio aporticado con hormigón, ahí sí sería un suicidio, pues, ¿ya? Este material no es apto para hacer concreto estructural, ¿ya? Para hacer pequeñas cimentaciones, sí, no habría ningún problema, ¿ya? 1 en 10 dice más 30% de piedra grande, ¿no? El 30%, si hablamos de un metro cúbico de concreto, entonces el 30% de un metro cúbico sería en piedra grande, ¿no? Esto ya es parte de un análisis de costos unitarios. Pero 1 en 10 es una proporción de cemento y 10 proporciones de hormigón. Puede ser una bolsa de cemento y 10 bolsas de hormigón, pero sería la misma bolsa en la cual ingresó ese cemento. O un balde de cemento y 10 baldes de hormigón. ¿Ya? Aquí está. Cemento, hormigón, piedra grande y agua. Cemento, hormigón, piedra grande y agua al final. Aquí tenemos concreto simple o sin refuerzo. Este concreto simple vendría a ser de igual manera, son proporciones, por ejemplo acá tenemos para sobrecimiento, falso pisos y solados. Ya que nos dice, es más ligero y su uso deberá limitarse a elementos totalmente apoyados sobre el suelo o soportados por otros elementos estructurales, capaz de proveer un apoyo vertical continuo, o cuando el efecto de arco, ¿no?, asegure esfuerzos de compresión para todos los estados de carga. Resumiendo lo que dice aquí, este concreto simple se va a usar para sobrecimientos, falsos pisos, solados, etc.
acá tenemos las diversas dosificaciones. Para su crecimiento por lo general se usa un concreto simple 1 en 8 más 25% pero de piedra mediana. Piedra mediana puede ser hasta 6 pulgadas, ¿ya? 1 en 8 quiere decir una bolsa de cemento o una proporción de cemento, 8 proporciones de hormigón, piedra mediana y agua. Aquí está. 1 en 10 para falso piso sería cemento, una proporción de cemento, 10 proporciones de hormigón y agua. Para pisos dice 1, 3, 3. Aquí ya no hay hormigón, sino hay cemento, piedra chancada y arena gruesa, ¿no? Una de proporción de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. Los solados también te dan una proporción. Puede ser la misma proporción que para pisos o puede ser también la misma proporción para falso piso. ¿Ya? Si hablamos de resistencia, el solado, ¿no? Los pisos, falsos pisos, estamos hablando de una resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Son resistencias muy bajas. Es por eso que las dosificaciones, miren, las dosificaciones son muy altas, ¿no? Muy altas en lo que es el agregado pétreo, el material pétreo, o sea, el agregado fino, el agregado grueso. Y el material aglomerante, el cemento, el cementante, dice 1 nada más. En cambio, cuando veamos una dosificación, por ejemplo, de concreto 210, las dosificaciones son del tipo 1, 2, 2. Quiere decir que va a estar más cargado, ¿no? El cemento le va a dar más resistencia a esta mezcla. 1, 2, 2 es una dosificación típica en obra para lo que es el concreto de 210 kilogramos. En cambio, miren, para un concreto de 100, empíricamente podemos obtener esta resistencia si hacemos estas dosificaciones que nos muestran aquí. ¿Ya? Sobre cimiento igual, ¿no? Por ahí que puede salir quizás un poco más, pero estamos hablando de resistencias bajas. Son elementos que no van a cumplir, digamos, alguna función estructural, como la de soportar las cargas del edificio. Más bien va a soportar las cargas de, en este caso, un falso piso. Con un piso o un solado, el solado solamente se hace para lo que es construir una superficie de apoyo, para que facilite el trazo, para facilitar el encofrado, etc. Los pisos y falsos pisos, ¿no? El falso piso es, ¿no?, una superficie por encima del nivel de relleno que va a recibir, ¿no?, lo que es finalmente el piso, ¿no? Y estos tipos de elementos no van a tener una función estructural más que resistir lo que es el paso de las personas, ¿no?, de los habitantes de una edificación. Ahora miren, acá como les decía, las dosificaciones ya para concreto estructural, o sea, concreto armado o con refuerzo, ya van a ser mayores. Miren, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Acá también hay 1, 3, 3, pero eso ya no suele emplearse, ¿ya? Esto de acá puede ser una resistencia a 175. Mayormente es 1, 2, 2 o 1, 2, 3 como máximo. Ya, 1, 3, 3 ya es un poco ya una resistencia más baja. Ahora les voy a enseñar una tabla de dosificaciones más especificada, ¿ya? Por ejemplo, dice concreto. ¿Qué es el concreto armado para empezar? Debería ser concreto convencional, pero con refuerzo, ¿no? Con barras de acero, llamadas armaduras. ¿Ya? Bueno, también es posible armarlo con fibras plásticas, fibras de acero, etcétera. Eso ya es ya concreto modificado. Convencionalmente hablamos de concreto armado, que es el concreto convencional más la armadura de refuerzo, las varillas de acero. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, los elementos estructurales tenemos vigas, losas, columnas, placas, zapatas. ¿Ya? La resistencia de estos elementos se recomienda que esté pues de 210 hacia arriba, ¿no? Aunque a veces la zapata puede ser de 175, pero de preferencia todo 210 para arriba. Tú no te hagas problema y siempre 210, ¿no?
O sea, placas, losas, vigas, columnas sí o sí 210. He visto casos de zapatas que también con 175 le construían, pero de 175 a 210 no es mucho, mejor construye con 210. ¿Ya? Un concreto estructural siempre es mayor a 210. A ver, miren aquí, tenemos un detalle de acero en zapatas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el vaciado de la zapata, aquí. Y aquí tenemos ya cuando ya ha fraguado. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, una zapata. Esta es la armadura de la zapata, ¿no? Tenemos es el doble malla, ¿no? Y el acero de las columnas. Luego viene el vaciado y viene lo que es ya la columna fraguando, ¿no? Entonces, miren, aquí si se dan cuenta, no hay encofrado. ¿Ya? ¿Cuándo una zapata se encofraría? A ver. Va a depender del nivel del terreno natural, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, yo he hecho cimentaciones, ¿no? Que debido a que el nivel de terreno de piso terminado respecto al nivel de terreno natural, no era necesario excavar, sino más bien encimar un poco. Se tenía que encimar un poco y para poder construir la zapata, por un tema de niveles. En este caso, este nivel de terreno natural, ¿no? Con el nivel de piso terminado deben estar cercanos. Entonces necesariamente tengo que excavar 1 metro abajo, 80, no lo sé. Y bueno, acá como les dije, tenemos aquí está la interpretación de lo que les venía mencionando, ¿no? Entonces tenemos concreto armado, por ejemplo en columnas. Dosificación 1-2-2, cemento, arena, piedra. Cemento, arena gruesa, piedra chancada. Cuantificación de materiales sería 9.73 bolsas, medio cubo de arena, medio cubo de piedra y 200 metros cúbicos, 0.186 metros cúbicos de agua. ¿Ya? Esta dosificación es equivalente a nosotros utilizar esta cantidad de materiales. Entonces vamos a, bueno, acá tenemos otro tipo de dosificación para columna 175. De igual manera es la misma interpretación. En un momento les voy a enseñar una tabla de dosificaciones más adecuada, ¿ya? Bueno, en un proyecto arquitectónico pues necesitamos siempre un plano de arquitectura, ¿no? ¿Ya? Entonces los planos de arquitectura se dibujan considerando el revestimiento. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Se considera superficies acabadas, ya con el tarrajeo o con la mayólica, con el acabado que sea necesario, que se requiera. Sin embargo, los planos de estructuras van sin revestimiento, ya no se considera un revestimiento. Tenemos planos de cortes, ¿no? En un plano de arquitectura, elevaciones. En estructuras tenemos planos de cimentación, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá zapatas, tenemos viga de cimentación, tenemos más viga de cimentación entre zapata y zapata. No son cimientos corridos, sino son vigas de cimentación, bueno, aquí lo dice. Tenemos algunos detalles, algunos cortes de lo que es la cimentación de la vivienda, de la edificación. Un detalle de un cimiento corrido, con un detalle del concreto del cimiento corrido, un detalle de lo que es viga de cimentación, detalle de lo que es zapata con viga de cimentación, y este es un detalle de lo que es una zapata, ¿no? Con lo que es ¿qué sería hacer esto? Una placa, ¿no? Una pequeña placa, ya, una pequeña placa. Ya más adelante vamos a ver por qué, en qué casos tendríamos este tipo de estructura. No puede ser que haya un desnivel muy elevado, de modo que necesito construir acá un sobrecimiento armado con una altura tan alta
que quizás tenga que reforzar de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a rellenar aquí. Como voy a rellenar, el suelo va a ejercer algún tipo de empuje. No sería conveniente usar este tipo de sobrecimiento. Estos son sobrecimientos de 15 por 40, así nada más, 15 por 50 máximo. En cambio aquí, mire, tenemos una altura de 370. ¿Por qué podría ser? Pues puede ser una pequeña, un pequeño sobrecimiento armado, o quizás un pequeño muro de contención, ¿no? Trabaje como muro de contención por la altura. Tenemos el detalle de plano de aligerados. En un plano de aligerados, ¿qué tenemos? A ver, que tenemos el detalle de la losa aligerada, detalle del acero positivo, el acero negativo, el acero de temperatura, la distribución de los ladrillos, altura de concreto y altura de ladrillo. Aquí tenemos un corte también de una losa aligerada. Tenemos el acero, aparte de lo que hemos mencionado, tenemos el acero de temperatura, que va por encima de los ladrillos, ¿no? Para evitar la contracción la fisuración por contracción del concreto luego del fraguado. Y aquí tenemos la planta de aligerado, plano aligerados, ¿ya? En el cual se establece la distribución de las viguetas de una losa aligerada y el detalle del acero de refuerzo, el acero de refuerzo para lo que son las viguetas, ¿ya? Solamente es cuando hagamos metrado de losa aligerada, vamos a explicar a fondo cada uno de estos aspectos del aligerado. Acá tenemos algunos detalles de vigas, ¿no? Encuentro entre losa y viga. Tenemos aquí ahora lo que son instalaciones sanitarias, ¿no? Tenemos aquí plano en arquitectura, cómo están las instalaciones sanitarias, una vista isométrica. Las vistas isométricas me van a permitir hacer el metrado de instalaciones sanitarias cuyas unidades sean, valga la redundancia en la unidad. Por ejemplo, aquí yo puedo contar cuántos codos hay. Un codo, dos codos, 3, 4, 5, 6. O 5, ¿no? 5 codos de 90 ya. Metrado 5. ¿Qué más? ¿Cuántas válvulas? Acá hay una válvula, dos válvulas, ya. Válvulas 2. ¿Qué más hay aquí? Tenemos aquí una T. ¿Cuántas T tenemos aquí? A ver. Podemos hacer una T, ¿no? Acá arriba que sube para el lavamano. Y así, ¿no? Las vistas isométricas te van a permitir realizar un conteo de los accesorios de una instalación sanitaria, ¿ya? Lo que es tuberías y metro lineal, ¿no? No hay nada que hablar, se suman nada más las medidas. Y aquí tenemos en obra cómo es que se colocan este tipo de instalaciones sanitarias. Ya como verán, este caso es de una losa maciza, no hay ladrillo por ningún lado. Y las instalaciones eléctricas también, ¿no? Tenemos aquí un pequeño plano de instalaciones eléctricas, ¿no? Que consiste prácticamente en lo que es el tablero de distribución, donde aquí van a estar los circuitos de la vivienda. Y de aquí van a desglosarse el circuito de tomacorrientes, circuito de alumbrado primer piso, alumbrado segundo piso, tomacorriente segundo piso. O sea, se va a distribuir por circuitos. Circuito de terma, circuito siempre se deja un circuito más que es ¿cómo se dice el término? Es algo como que por si acaso, circuito de reserva, ¿no? Un circuito de reserva, quizás quieras ampliar tu vivienda, un tercer piso, no lo sé, dejas un circuito más para que pueda tener un alumbrado, quizás ese piso adicional. Y así tenemos un proyecto, pues, las distintas especialidades, ¿ya? Entonces, rápidamente a preguntas. Esto de acá solamente una breve introducción de lo que es una edificación, ¿no?
Claro, puedes usarla. Claro, puedes usarla. Te va a salir un concreto también. Haz una proporción 1, 3, 3 hacia abajo. Te va a salir un concreto. Quizás para un solado. Para un sobrecimiento también. Miren, aquí tengo una tabla de dosificaciones ahora, ¿ya? Entonces, si tú ya sabes que el concreto ciclopio, ¿no? El concreto simple con hormigón, es para uso de estructuras que no tienen una resistencia muy alta, como lo son las columnas o vigas, entonces tú puedes aquí tomar en cuenta la arena y la piedra. Pero ahora, ¿qué proporción usarías? Entonces acá tenemos una tabla, ya una tabla, a ver, aquí está. Diseño de mezcla debe ser este de aquí. Ya, aquí está. Concreto estructural, dice, ¿no? Aquí está. Diseño de mezcla, dice aquí. ¿Ya? Esta tabla, ¿qué nos dice esta tabla? Si tú quieres, bueno, te da como la resistencia más baja 140. Ya miren, para hacer una resistencia de 140 necesitas una relación agua-cemento. Bueno, esos son los parámetros ya, pero en obra tú tendrías que usar esta columna 1, 2.5, 3.5, ¿ya? O sea, casi como te digo, 1, 3, 3, ¿no? Hacia abajo. Usar 7 bolsas de cemento, medio cubo de arena, 0.6 metros cúbicos de piedra y agua, pues 0.18 metros cúbicos de agua. ¿Ya? Obvio, ojo que esta tabla de aquí, ya yo me he dado cuenta que es un poco, como se dice, un poco excesiva. ¿Ya? Es un poco excesiva. ¿Por qué excesiva? O sea, no excesiva, sino es conservadora. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si tú respetas estas proporciones, quizás no te va a salir 140, sino te salga, si tú estás usando la proporción de 140, quizás te va a salir una resistencia mayor, 175. Es muy probable, ya, porque son bien conservadoras estas resistencias. No quiere decir, no, esto de acá tampoco es una fórmula pues exacta, ¿no? No quiere decir que si tú utilizas esta cantidad, por arte de magia vas a tener 140 exactos, ¿no? Sino que vas a tener como mínimo 140. Puede ser más. Si es más, mejor para ti, va a ser más resistente la estructura. Si tú por A o B estás en obra, miren, estás en obra y te dicen ya, para mañana, miren, para mañana necesitamos, para el sábado vamos a vaciar esta losa aligerada. La losa tiene, no sé, ya, tú ya has cubicado, tiene 8 metros cúbicos. 8. Necesito que hagas el pedido de cemento, arena, piedra. Bueno, el agua siempre hay, ¿no? No vas a pedir agua. Ahí nomás juntas de tus cilindros con tu agua potable. Entonces, como yo sé que estas proporciones son por metro cúbico y yo voy a utilizar 8 metros cúbicos, lo único que tengo que hacer es multiplicar la cantidad por la 8 metros cúbicos. O sea, si tú quieres hacer un concreto pobre de 140, tú sabes que van a entrar 7 bolsas. Entonces, si necesitas 8 metros cúbicos de concreto, vas a tener que ir a la ferretería y comprar 8 por 7, 56 bolsas de cemento. Ya por seguridad, ya 60, pues lo redondeas, ¿no? Ya que te sobre 4 o 5 bolsas, no hay problema, ¿no? Ya 60 bolsas. Porque aparte acá tienes que sumarle el desperdicio. ¿Ya? El desperdicio. Acá sí desperdicio porque no estamos metrando, estamos explicando una cuestión práctica, ¿no? Decía 8 por 7, 56, con desperdicio que salga 58, ya yo compro 60, no me hago problemas, 60. Mejor que falte que sobre. Que sobre que falte, digo. Arena, 0.5 metros cúbicos por 8, 8 por 5, son 4 metros cúbicos de arena y será pues 6 y 5 metros cúbicos de piedra. 4 de arena y 5 de piedra. 4 de arena y 5 de piedra. Ahora, un volquete no te va a traer esa cantidad, pues, ¿no? Te vas a la ferretería y que te traiga triciclos, pues, ¿no? Tricicladas. Y ahí ya tú te las ingenias, ¿no?
Pero si hablamos de un proyecto más grande, no sé, quizás necesites una volquetada de arena, volquetada de piedra, etcétera. Ya tú tienes que ir sacando cuentas con esta tabla que se utiliza mayormente en obra, ¿no? A ver, como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la segunda partida de obras de estructuras, ¿no? La primera que hicimos era obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud, que era OE.1, ¿cierto? Ahora nos toca hablar acerca de lo que es el rubro de estructuras. ¿Ya? ¿Cuáles son las partidas? Las principales partidas que se van a dar en las obras de estructuras. En el rubro de estructuras en una edificación. Y hemos visto que hay principalmente 4 rubros. Rubro de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas. Ya pueden haber más adelante instalaciones electromecánicas, aire acondicionado, no recuerdo cuál es la especialidad. Puede haber instalaciones de gas, etcétera. Entonces, el primer ítem, OE, miren cómo se va desglosando, miren. Partida de primer orden, partida de segundo orden, movimiento de tierras. Y dentro del movimiento de tierras tenemos lo siguiente, ¿no? Norma técnica de metrados, capítulo OE.2, movimiento de tierra, 2.1. Entonces, ¿qué es lo que comprende un movimiento de tierras en una obra? ¿No? El nombre nos da una idea, ¿no? Movimiento de tierras, mover tierras, excavar, ¿no? Excavar, cortar, rellenar, eliminar. O sea, todo vamos a tratar de hacer una alteración pues al terreno de forma de que podamos construir la edificación. Eso es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de un movimiento de tierra. Propiamente dicho, comprende los siguientes trabajos: excavación, corte, relleno y eliminación de material excedente, necesario para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación. ¿Ya? Así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados o subterráneos. Bueno, eso es cuando ya habla de tuberías, ¿ya? La segunda parte habla de tuberías, tales como cimentaciones, tuberías. Ahí está. Lo primero es comprende las excavaciones, cortes, relleno y eliminación para alcanzar los niveles para ejecutar una edificación, ¿no? Y cuando hablamos de edificación, ¿qué es lo que va enterrado? La cimentación, ¿cierto? Y cuando hablamos de lo que elementos subterráneos, por lo general son las tuberías, ya de agua, desagüe, luz, lo que sea. Entonces acá en la imagen podemos apreciar que esta excavadora sobre orugas está realizando un corte al terreno. Miren, parece que aquí va a ser un condominio, ¿no? Un edificio con varios departamentos y que va a tener, al menos va a tener unos 2 sótanos, al parecer, 2-3 sótanos por la altura, a menos que puedan seguir bajando, no lo sé. Entonces lo que está haciendo aquí esta excavadora está cortando el terreno, está haciendo trabajo de corte. Miren, el terreno está bien parejo, ¿no? Fácilmente puedes tú cuantificar con un largo por ancho y altura, o en este caso, como estamos hablando de movimiento de tierra, sería profundidad, ¿no? Profundidad, propiamente dicho. Largo por ancho y profundidad. Sacas el volumen de todo este cubo que se ha formado aquí de material, ¿no? ¿Qué más nos dice que comprende la eliminación? Eliminación de material excedente. Este material no me va a servir para relleno, porque ya yo lo estoy asumiendo así, sino que lo voy a eliminar, porque acá quizás este material es de una mala calidad, yo lo voy a reemplazar. Pero cuando el material que tú excavas te va a servir para rellenar, o sea, no es un material malo, entonces acá el volumen de eliminación se va a reducir. Entonces si tenemos un material bueno y un material malo, un material bueno vamos a tener
una mayor eliminación. Y disculpen, acá es al revés. Si tenemos un material de buenas características, ¿no? Con buenas características del suelo, vamos a tener que la eliminación va a ser menor que si tuviéramos un material de mala calidad. Al ser de mala calidad vamos a tener que eliminar. Entonces va a aumentar aquí el volumen de eliminación. Aquí abajo, ¿qué tenemos? Esto ya propiamente dicho. A ver, ¿cuál es la diferencia entre corte y excavación? A ver. Diferencia entre corte y excavación. Acá lo dice. A ver, ¿qué les dicen las imágenes? Este es corte. Y este es eliminación. Digo, excavación. ¿En qué se diferencian? Colán, ¿qué dice? Cortes para un área determinada. Que uno va para estructuras como vigas. Bueno, en este caso te referirás a viga de cimentación. Ya. Ahí está, mejor. Así es. O sea, bueno, en este caso el corte como tal se refiere pues al corte del material, pero aún aquí no estamos definiendo ningún tipo de dimensión de alguna estructura. Simplemente estamos eliminando porque este material no nos va a permitir trabajar, ¿no?, en el fondo de esta excavación. Cortes para llegar al nivel, ya también, claro. Y excavación donde va la estructura, ¿no? Claro, la excavación ya es una, por decirlo así, es un corte, ¿no?, pero ya más, ¿no?, ya con medidas especificadas dónde va a ir un elemento de la edificación, ¿no? En este caso puede ser un cimiento, un cimiento o una viga de cimentación, una zapata, no lo sé. Ya, entonces el corte es más masivo y la excavación es más puntual. Solamente entramos donde requiera el vaciado de un elemento estructural. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, en la construcción de una vivienda de albañilería, los partidos de movimientos de razón, relleno, eliminación de material excedente. Bueno, aquí tenemos que estamos estableciendo algunos tipos de partidas, pero ya esto lo vamos a establecer ya luego cuando tengamos el proyecto a la mano y tengamos que definir qué partidas vamos a cuantificar. En este caso, este es un hipotético caso nada más, ¿no? Tenemos lo siguiente. A ver, dice que todas estas partidas se cuantifican en metro cúbico, ¿no? Obvio, ¿no? Estamos hablando de volúmenes de tierra, metro cúbico. Calculando el área de la sección del elemento y multiplicando por la longitud respectiva. ¿Ya? Acá tenemos, miren, un corte masivo y acá tenemos una excavación manual. Aquí la diferencia, en el anterior estamos hablando de corte y excavación. Aquí en la foto hace referencia a que una es excavación con maquinaria y otra es excavación simple. ¿Ya? La excavación simple es con peones, ¿no? Y la excavación con maquinaria, pues con excavadora, con cargador frontal, etc. A ver, excavación masiva, ¿qué nos dice? Por lo general, cuando tenemos el nivel de piso terminado negativo en la edificación,
lo cual implica bajar la altura de toda la edificación. Por lo tanto, para los metrados tendríamos que considerar el área de todo el terreno a nivel de estructuras para la altura de corte, la misma que se mide desde el nivel de terreno natural hasta el nivel de cimentación, ¿no? Nivel de fondo, el fondo de la cimentación. Entonces tenemos una excavación masiva. Excavación simple, aquí está, la tenemos. Se refiere a las excavaciones practicadas para alojar cimientos de muros, zapatas, viga de cimentación, base de escalera, etcétera, ¿no? Son excavaciones más limitadas, más puntuales. Por lo general se realiza con personal obrero o a veces con un mini cargador, mini excavadora, ¿no? Una mini excavadora o un mini cargador frontal se pueden hacer esos trabajos. A ver, ¿cómo medimos el volumen? ¿No? Para empezar, el volumen se va a obtener multiplicando el ancho de la zanja. Vamos a dibujar aquí la zanja. El volumen va a ser multiplicando el ancho de la zanja, lo voy a colocar A, dice acá, a ver, el ancho de la zanja por la altura promedio, miren, altura promedio, HP lo voy a colocar, altura promedio, luego multiplicando esta sección transversal, ¿no? Toda esta área que se ha formado de la multiplicación entre la altura promedio y el ancho, se va a multiplicar por la longitud de la zanja, ¿no? Entonces aquí esta zanja tiene una longitud. Se fue. Ahí está, ¿no? Por la longitud L de esta zanja. Ahí está. Ancho por altura por longitud te va a sacar aquí un volumen, ¿no? Volumen de excavación. En los elementos que se crucen se medirá la intersección una sola vez. Lógico, ¿no? Si tenemos dos cimentaciones que se cruzan, ¿no? Tenemos una cimentación aquí y se cruza con la otra. Esta área en común, al momento de determinar lo que es la longitud, esta área de cruce, pues se tiene que contemplar una sola vez. Si no, estarías duplicando el metrado aquí una sola vez. O lo consideras en el metrado de esta zanja horizontal o en el metrado de la zanja vertical, ¿ya? O si no, no te haces problemas, los volúmenes de cruce lo consideras aparte en otro ítem, ¿no? Pero dentro de la misma partida, sino como una pequeña explicación. O sea, tenemos acá la viga, la zanja en el eje 1, ¿no? En el eje 1, y esta es la zanja en el eje A. Tú puedes considerar la longitud de la zanja del eje 1 y del eje A solamente tramos interiores, y las intersecciones lo consideras aparte, sería de toda la edificación, de toda la cimentación, y no te haces problema. Ya eso ya depende de que formule un metrado. Se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y condiciones del terreno, así como los que tuviesen problemas de presencia de aguas subterráneas o de alguna otra índole que no permita la ejecución normal de esta partida. Lógico, ¿no? Si tienes, por ejemplo, no quiere decir que la partida de excavación va a ser la misma para todas. Puede haber excavación en terreno normal, ¿no? Excavación en un terreno normal, en un terreno saturado. Puedo hacer excavación en roca, ¿no? Quizás tengas que usar voladura, no lo sabemos. Excavación en roca, excavación en arcilla, excavación en grava. Entonces cada tipo de excavación va a depender del material, ¿no?, que uno se encuentra en campo. Y al final, ¿cómo vamos a determinar esto?
del estudio de mecánica de suelos. Porque tú ni que fueras mago, ¿no? ¿Tú cómo vas a adivinar cuál es el terreno que existe en un terreno, en una vivienda, en una edificación? Para ello, previamente se tiene que hacer un estudio de mecánica de suelos para que te dé las características, ¿no?, del material de la zona. Entonces, el estudio de mecánica de suelos te va a dar la idea a ti como profesional de qué tipo de excavación vamos a realizar como partida. Si es una arena, ¿no?, una arena, arena limosa, arena fina, arena gruesa, no lo sé. Entonces fácilmente puedes excavación en terreno natural, en terreno normal, excavación en terreno normal hasta 1 metro, ¿no? Colocas acá la altura, ¿no? Altura promedio de excavación 1 metro de profundidad, 1,50, ¿no? Ya depende ya del proyecto, ¿no? Hasta dónde se va a excavar para poder colocar o construir la cimentación. Relleno. ¿Qué nos dice respecto al relleno? Ya para empezar, tenemos relleno con material propio. Bueno, en este caso solamente he colocado relleno con material propio, pero también hay relleno con material de préstamo. Como le dije, si es relleno con material propio, ¿qué quiere decir? Que el material que sale de la excavación, ¿no? Tú excavas este volumen que está aquí, ¿no? Y acá al costado se va a crear un montículo de tierra, que es el material que tú has extraído para esta zanja. Ahora, tú vacías acá el concreto ciclopio, el sobrecimiento. El volumen que te va a quedar para rellenar sería esto de aquí. Ya no va a quedar todo, porque ya estás vaciando concreto, ¿cierto? Todo este volumen que estoy manchando sería el volumen de relleno. Entonces, el relleno puede ser con material propio o con material de préstamo. Si fuera con material de préstamo, es porque el material que ha salido de la extracción, de la excavación, es muy malo. Ya es muy malo. No tiene las características para hacer un relleno. En cambio, si el material sí es apto para, ¿no?, es un material de buena calidad, puedes fácilmente de lo que has extraído regresar una parte y usarla como relleno. ¿Ya? Entonces comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas, como es el caso de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas, que es este caso de aquí, o el relleno de zanjas requeridas por los niveles de piso establecidos en los planos. También, ¿no?, va a depender de los niveles de terreno natural. Unidad de medida metro cúbico. Relleno con material propio. Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de la excavación de la misma obra. Ya, relleno. Aún estamos viendo el tema de esponjamiento, de contracción, ¿ya? Hay que ver qué dice la norma. En ningún lado, acá en excavación y relleno aún no lo está contemplando, ¿ya? Ojo. El relleno como tal va a ser este volumen de aquí. La excavación también va a ser, a ver, vamos a marcar aquí. En este ejemplo de aquí, la excavación, ¿cuál sería? Todo esto que estoy marcando, ¿cierto? Como metrado, excavación sería todo lo que está de rojo. ¿Ya? ¿Y el relleno cómo sería? ¿Cuál sería el área de relleno? Sería aquí. Acá lo voy a superponer un poco. Todo lo que está de azul, ¿no? Ahí está. O sea, yo voy a excavar lo que está de rojo. Voy a rellenar el área que está de azul o el volumen de azul, ¿ya? Y los valores que voy a obtener aquí para metrar la excavación y el relleno van a ser valores exactos, como valores geométricos, ¿no? La composición geométrica de la zanja y de lo que queda luego de construir la cimentación.
Acá no estoy aplicando, no, acá el volumen va a ser, como es relleno, lo voy a afectar la contracción, ¿no? Porque estoy compactando. Entonces, realmente acá no van a haber, no sé, quizás 5 metros cúbicos, sino tiene que haber un poco más porque yo voy a compactar y el suelo se va a reducir los vacíos y va a entrar más material. Aún no estamos viendo ese tema. A ver, aquí nos dice cómo medir lo que es el relleno. Dice, la unidad de medida comprende, ¿no?, el esparcimiento de material, agua para la compactación propiamente dicha y la conformación de rasantes. El volumen de relleno en fundaciones será igual al volumen de excavación menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento o fundación. ¿No? Acá lo hemos explicado. Volumen total menos el volumen de la cimentación. Igualmente, el relleno de zanjas para tuberías, cajas de inspección, etc. sería igual al volumen de excavación menos el volumen ocupado por el elemento que se trate. Y restar nada más, ¿no? Restar el volumen de zanja menos el volumen que ocupa la cimentación. ¿No? Entonces, miren, acá tenemos solamente para identificar los niveles que pueden existir, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el fondo de la cimentación, este nivel se llama nivel de fondo de cimentación, ¿ya? A ver, tenemos aquí en la parte alta nivel de terreno natural. Entonces nosotros excavamos siempre respecto del nivel de terreno natural y formamos esta zanja. Ya luego vamos a vaciar estos elementos de concreto y lo que queda sería el volumen de relleno. Entonces tenemos acá, esta sería la primera imagen, ¿no? Entonces relleno debajo del terreno natural, relleno debajo del terreno natural. Pero va a haber casos en que tengamos también relleno por encima del nivel de terreno natural. Ya, este caso, que es el que se da más, ¿no? Aquí no, porque no habría problema, pero aquí sí, porque necesitamos un relleno para nosotros poder colocar lo que es el falso piso, ¿no? El falso piso se tiene que apoyar en un relleno. Es por eso que acá se contempla este relleno que va a estar en los ambientes de la vivienda. Acá este relleno de aquí es solamente en la cimentación, pero ¿qué falta? Falta el relleno, que sería este de aquí, para recibir el falso piso. ¿Ya? Relleno encima del terreno natural y vaciado de falso piso. Ahí está. Ahora aquí tenemos un caso también. Dice, ¿qué se hace primero, el relleno o eliminación de material excedente? Esa es la pregunta que se plantea en esa foto. O sea, ¿qué hacemos primero? ¿Rellenamos o eliminamos? Porque sabemos que luego de excavar, luego que excavemos, ¿qué vamos a tener? Vamos a construir aquí la cimentación, ¿no? ¿Cierto? Y acá nos va a quedar un volumen de relleno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Eliminamos y luego excavamos? ¿Eliminamos y luego rellenamos? ¿O primero rellenamos y luego eliminamos? Entonces lo más lógico sería pues de que primero rellenar, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros primero eliminamos? Puede darse el caso que falte material, ¿no? Creo que aquí lo dice, ¿no? Si elimina primero y luego rellenamos, corremos el riesgo de que nos falte material. Por ende, primero rellenamos y luego eliminamos. Ya, menos que seas más arriesgado y elimines un poco y ya tú sepas al ojo, ya suficiente, con esto basta y sobra. Ya, pero lo más seguro es esto. Primero rellenamos y luego eliminamos. Entonces, ahora aquí
vamos a analizar lo que respecta a volúmenes, ¿ya? Vamos a hacer un análisis de volúmenes. Para empezar, a ver, tenemos lo siguiente. Tenemos que V va a ser el volumen de excavación, o sea, va a ser todo esto que estoy manchando, ¿cierto? Todo el volumen que ocupa esta área, ahí, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Volumen 1, digo, volumen 1, ¿sí? ¿A qué es igual? Aquí está. Volumen 1, volumen I dice, ¿no? A ver, tenemos aquí el volumen natural y luego cuando excavamos acá se va a producir un volumen de esponjamiento, ¿no? Este es el material suelto ya. Vamos a suponer que acá es 1 metro cúbico de volumen de zanja. El volumen de material suelto ya no va a ser 1 metro cúbico, sino va a ser quizás 1.3 metros cúbicos. Ahí está, 1.3. ¿Ya por qué? Porque ha sufrido el efecto del esponjamiento, ¿no? El material que acá estaba consolidado, ¿no? En estado natural, bien apretado, luego de excavar lo ha soltado, ¿no? Los vacíos han aumentado, por eso el material tiene un mayor volumen. ¿Qué más tenemos ahora? El volumen a eliminar. Volumen a eliminar vendría a ser este de aquí, ¿no? Volumen 3, ¿no? Lo que vamos a eliminar. Volumen 3 va a ser lo que vamos a eliminar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Volumen 4 es volumen compactado. Volumen compactado, que vendría a ser, vamos a cambiar de color. Cuando habla de volumen compactado se refiere al volumen de relleno, ¿cierto? Entonces el volumen de relleno sería este de aquí. Ahí está. Y C vendría a ser el grado de compactación, el porcentaje de compactación. C. Entonces, vamos a ver aquí la fórmula que nos dice que el volumen de esponjamiento, ¿ya? Que sería este volumen, va a ser igual al volumen a compactar, que sería todo este volumen, más el volumen a eliminar. Ahí está, ¿no? Volumen, dice volumen de esponjamiento, o sea, el volumen luego de excavar es igual al volumen a compactar, que sería este volumen, ¿no? El volumen que se va a resultar de la compactación de este material suelto, más el volumen a eliminar. Y el volumen 4, que sería volumen compactado, sería este de aquí, va a ser igual al volumen a compactar por 1 menos el porcentaje de compactación. Ya esto más adelante vamos a hacer un ejemplo para poder explicarlo. Acá lo que se tiene que entender simplemente es que el volumen de excavación, ¿no? Luego de que se coloca en la parte exterior de la zanja, va a sufrir un esponjamiento. Ahora, de este volumen de esponjamiento, una parte se va a compactar, que se denomina B2, volumen a compactar. Y entonces, acá está, B4 sería el volumen ya compactado, va a ser igual a B2, que sería un volumen a compactar por 1 menos el porcentaje de compactación. Entonces tenemos lo siguiente, esto ya está definido, y el volumen 1, que sería el volumen de esponjamiento, va a ser igual al volumen a compactar
más el volumen a eliminar. Ya tenemos estas dos relaciones. Ya entonces, esto vamos a explicarlo con mayor detenimiento con valores, con números, ¿ya? Vamos a terminar de explicar esto. A ver, tenemos aquí otra pregunta, a ver. ¿En qué nivel se colocan las tuberías de agua fría, caliente y tomacorrientes? En un primer nivel, ¿no? Estamos aquí en un primer nivel. Entonces, la foto nos indica pues de que las tuberías de agua, de desagüe y de luz se colocan, bueno, en este caso el desagüe va a estar enterrado, ¿no? Pero por acá está hablando por encima, ¿no? Se va a colocar en lo que se denomina falso piso, ¿no? Luego del falso piso, digo, el nivel de relleno. Luego acá vacías el falso piso encima y ya queda cubierta cada una de las tuberías. Entonces las tuberías van a ir encima del relleno. Y luego viene el concreto de falso piso. Ya el contrapiso es un término que se usa a partir del segundo nivel, ya que va encima de del concreto de losa aligerada. Contrapiso. En el primer piso no hay contrapiso, no hay falso piso y luego viene el piso terminado. A ver, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Metrados del relleno debajo del nivel del terreno natural. Bueno, simplemente sacar la medida 15. A ver, ¿cuánto sería el metrado de este relleno? A ver, conmigo, a ver, me dictan. Volumen de relleno va a ser igual a largo por ancho y altura, ¿no? Tenemos que el ancho es 15, aquí está, 0.15 por altura 0.30 y por la longitud, ¿no? ¿Cuánto sale 15 por 30? 0.0 algo creo, ¿no? Si multiplicas por 10 metros de cimentación, o sea, te va a salir el volumen que necesitas para rellenar. Ahora ese volumen luego, si tú quieres calcular la cantidad de material real que vas a necesitar, ese material ya se contempla, ese volumen, en lo que es el análisis de costos unitarios. Acá solamente colocamos el volumen exacto de relleno, a pesar que tú no vas a necesitar esta cantidad, sino una cantidad mayor, porque se va a compactar y va a reducir el volumen. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a la norma, miren. La norma nos dice que, para empezar, el volumen y el relleno son cantidades, son las cantidades, o el metrado se basa en la medida de la geometría de la sección. Pero cuando hablamos ya de la eliminación, aquí sí tenemos que nosotros considerar los porcentajes de esponjamiento y contracción o compactación. Para la partida de eliminación sí. Entonces comprende la eliminación del material excedente después de haber efectuado las partidas de excavación, nivelación y relleno de la obra. Así, para la eliminación de los desperdicios de la obra, como son residuos de mezcla, ladrillos y basura. El volumen de material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia. Miren, ¿qué es lo que vas a eliminar? Tú vas a eliminar el volumen excavado, pero afectado por el esponjamiento. Y le vas a quitar el volumen rellenado, pero afectado por lo que es el
factor de compactación, ¿cierto? Entonces, el volumen de material excedente será igual al coeficiente del esponjamiento del material multiplicado por la diferencia entre el volumen del material disponible compactado menos el volumen de material necesario para el relleno compactado, ¿no? Acá está la fórmula. Entonces, lo que es el valor de esponjamiento y el valor de compactación vamos a sacarlo de tablas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la cual te dan lo siguiente: los valores de esponjamiento y reducción o compactación dependen del tipo de suelo. Por ejemplo, si hablamos de una tierra común, el factor de esponjamiento es igual a 25% y el coeficiente de reducción es 0.8. Entonces, si tú quieres aplicar aquí el volumen de eliminación, si conoces el volumen excavado y relleno, te va a salir la eliminación. Ahí están los valores de los coeficientes. La eliminación del material excedente es igual al volumen excavado menos el volumen rellenado, multiplicado por sus factores correspondientes, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, lo que es corte, excavación y relleno es el mismo valor de la sección del corte, de la excavación, menos, en caso de corte, sería toda la sección de la excavación. Y en el relleno tenemos que disminuirle la sección que ocupa los cimientos. Solamente en la partida de eliminación tenemos que considerar los factores de esponjamiento y compactación. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Para ir a la parte práctica ya vamos a practicar.